ya que su propio carácter estaba marcado por la crueldad sádica y tiránica, tan gráficamente descrita por Suetonio en su biografía. A Calígula le gustaban los aspectos más extremos del culto, por lo que para divertirse volvió a establecer la sorprendente ceremonia del Rex Nemorensis. El Rex Nemorensis era el rey del bosque. En un encuentro anual, el rey vigente, que era un esclavo liberado o fugado, sería retado por un nuevo candidato, otro esclavo liberado o fugado. Este esclavo lucharía a muerte contra el rey vigente. El culto a Diana le permitió explorar a Calígula las actividades perversas y sanguinarias con la coartada de la devoción religiosa. El lago Nemi era para él el lugar ideal para dedicarse a la autocomplacencia. Calígula quería que su presencia en el lago de Nemi fuese relevante. Un palacio no sería suficiente para Calígula. Su extravagancia le llevó a encargar 2 enormes y lujosos buques construidos para el hombre más poderoso del mundo. Sus instrucciones eran que sobre todo esos barcos deberían ser templos flotantes dedicados a la adoración de Diana. Además habrían de ser como yates lujosos en los que Calígula se podría relajar con su entorno. Ordenó que los 2 barcos fuesen incomparables y que tomasen un lugar de honor en el lago. En verano, el calor de Roma era insoportable y Calígula deseaba un sitio donde refugiarse de sus problemas en la ciudad. Con tan solo un año de gobierno extravagante y tiránico, Calígula, que derrochaba y se comportaba de manera excéntrica, ya había afrentado a muchos romanos. A ojos de su pueblo se estaba convirtiendo en un líder inestable. Las fuerzas se estaban tornando en su contra en Roma y había rumores de conspiración para derrocarlo. Calígula escaparía de la ciudad hasta su santuario en el lago Nemi, un lugar en donde una vez más se rodearía de paz y tranquilidad, apartando de su vista y de su mente los asuntos y la política de Roma. Una vez allí, Calígula podría concentrarse en los diseños de sus fantásticos barcos. Celebrarían a la gran majestad y lo elevarían por encima de todos los demás. Lo que en realidad intentaba hacer era reproducir las barcazas de recreo helenísticas de Egipto de los reyes ptolemaicos. Calígula se inspiraba en las escrituras antiguas que hablaban de la decadencia de los príncipes helenísticos. El botín del imperio de Alejandro Magno se había repartido entre ellos a su muerte en el año 323 a.C. Utilizaron su gran riqueza para vivir de modo autocomplaciente y para construir magníficos buques en los que disfrutaban de cruceros de lujo. A los príncipes helenísticos les gustaba dar fiestas y celebrar ritos religiosos en sus barcos llamados talamego, que traducido literalmente quiere decir barco de recreo. El mayor palacio flotante recreativo fue el Siracusa. Lo construyeron para Herón de Siracusa sobre el año 240 a.C. y al parecer tenía 80 metros de eslora. El Siracusa era el barco de transporte más grande construido en la antigüedad. En la cubierta superior había 400 soldados. En la cubierta siguiente había 142 camarotes de primera clase con todas las comodidades de un crucero moderno. El Siracusa era como un hotel flotante amueblado con objetos esplendorosos y hasta con un gimnasio y una capilla dedicada a Afrodita, la diosa del amor. Tenía comedores, santuarios, una cubierta de paseo, una biblioteca, todos los elementos importantes de los palacios helenísticos. Era un palacio flotante. Según Atenaeus, acabó en Alejandría, porque era tan grande que no podía atracar en ningún puerto del Mediterráneo. Por ello, Herón se lo ofreció al rey Ptolemaico de Alejandría. Calígula estaba ansioso no solo por emular a los príncipes helenísticos de Siracusa y de Egipto, sino por superarlos. Sin embargo, en un lago tan pequeño como el Nemi, ¿dónde se podría construir un navío de dimensiones tan enormes? Un pequeño astillero fue colocado provisionalmente en la orilla, quizá donde se encuentra hoy el museo dedicado a los barcos colosales.
El astillero estaría construido justo en la orilla del lago, posiblemente justo aquí donde estamos sentados ahora. Calígula hizo llamar a diseñadores de los cuarteles generales de Roma en Misenum para que trabajasen en sus barcos. Sus peticiones eran un reto. Los barcos no debían tener un calado demasiado profundo para no encallar en el lago, pero al mismo tiempo tenían que ser lo suficientemente anchos para no tambalearse con su pesada superestructura. Era una tarea difícil crear barcos de características tan inusuales. El barco palaciego quizás tenía un gran edificio y otros más pequeños con antecámaras y pasillos. No tenía manera de propulsión y debía ser remolcado. Los diseñadores resolvieron el problema del ancho y del calado construyendo el barco con 5 quillas ni más ni menos. El segundo barco, que transportaba un templo seguramente dedicado a Diana, fue más fácil de reconstruir. El templo se encontraba en la popa del navío y había un pequeño edificio cuadrado construido en la proa con una columnata entre los dos edificios. El templo flotante estaba equipado con bancos para por lo menos 100 remeros. El trabajo en los navíos era de muy alta calidad. Las técnicas de construcción estaban extremadamente avanzadas, lo que sugiere un proyecto cuidadosamente planeado y organizado. Con proyectos tan extravagantes como estos dos magníficos barcos, Calígula malgastó las riquezas tan cuidadosamente acumuladas por su mezquino predecesor Tiberio. Pero, ¿qué era lo que realmente sucedía en estos barcos? Según los minuciosos restos, es obvio que la opulencia y la consecución del hedonismo tenían un papel relevante para el emperador romano y sus amigos. El mármol, los mosaicos, la detallada decoración. Este era un lugar de diversión para Calígula y sus colegas. Debió de dar rienda suelta a muchos sueños en esos barcos. Estaba viviendo su fantasía en ese irreal y místico lugar. En ese maravilloso barco palacio que, seamos realistas, solo él poseía. Nadie más que él en aquel tiempo hubiera tenido el valor de gastar tanto dinero público romano para vivir de ese modo. Entre los artefactos más extraordinarios descubiertos en los barcos se encontraron una serie de cabezas de animales de bronce diseñadas para amarrar los pequeños barcos desde los que Calígula y sus amigos eran transportados desde la orilla. Los objetos mejor conocidos de los barcos fueron las cabezas de animales de bronce. Decoraban la parte delantera de los baos, además de tener la función de mantener el mal apartado. Cuando se hallaron los bronces del pecio por primera vez, un nerviosismo y excitación envolvieron a los arqueólogos. La calidad de los bronces indicaba que había un verdadero tesoro en el fondo del lago Nemi. Pero ¿qué otros tesoros e ideas se encontrarían? Giuseppina Aghini, la directora del Museo de Nemi, alberga en sus sótanos una cueva de Aladino que demuestra el gran virtuosismo técnico de los constructores de barcos romanos. Este es nuestro almacén. En este momento lo estamos reorganizando. Contiene material de los barcos y también de la zona del santuario de Diana, a orillas del lago. El material de los barcos incluye estas cañerías de arcilla, que servían para aguantar el pavimento y que además lo calentaban. Entonces el descubrimiento de esos tubos de terracota probó que los gigantescos barcos tenían hace ya más de 2000 años un sistema de calefacción bajo el suelo que permitiría al emperador caminar sobre una cubierta decorada y con calor subterráneo. Los tubos de terracota se extendían dentro de una capa de baldosas por toda la cubierta del barco. Alrededor de los cilindros circulaba un suministro de aire caliente proveniente de una caldera bajo cubierta. Los muros estaban construidos entre las filas de unos cilindros que soportaban el suelo cubierto por un espléndido azulejo de mosaico. El mosaico a bordo quizá no era tan bonito como el encontrado en Arles, en Francia, pero tendría un intrincado diseño lleno de color. Durante las excavaciones se hallaron pequeños fragmentos de los preciosos suelos de mosaico de los barcos. El calor subterráneo de los barcos de Calígula era una extraña aplicación de calefacción hipocausta utilizada en las termas y en las villas palaciegas en todo el imperio. El hecho de que Calígula estuviese en un barco quería decir que podría gozar de los mismos lujos que en sus palacios. Sin embargo, también habría otros objetos extraños conectados con el sistema de agua que desconcertarían e intrigarían a los arqueólogos en Nemi.